¿Sabe por qué? Porque son las oraciones basadas en mi propia justificación. Cuando ante Dios vengo y le digo, Señor, vengo ante ti para que tú puedas perdonarme. Bueno, la verdad que no me di cuenta, Señor, bueno, qué mejor que vos, Señor, que lo sabés, pero vengo ante ti para que me perdones, para que, bueno, tú sabes que no pude evitarlo. Tuve una contienda con mi hermano y no pude evitarlo. Tendría que haberme callado y no me callé, y papá. Y si yo pudiera ver a Dios en la dimensión, yo lo vería que me estaría mirando. Amén. Por eso es que la justificación de los santos la maneja Dios. Y es por eso que muchos no entienden cómo puede Dios perdonar a un hombre o perdonar a una mujer y restaurarla. Porque la justificación de Dios la maneja Dios. Amén. Sí, Señor. Gracias. Amén. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Cuando esto acontece, entonces, usted vea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ya no soy un ciego, un miope. Gloria a Jesús. Nuestras escamas se han caído. Amén. Para que podamos ver. Dios nos ayude. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a confiar en el Señor y vamos a tener en cuenta esta escritura del libro de los Proverbios. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Descarte su propia prudencia. Descarto mi propia prudencia y voy a confiar y voy a rendirme totalmente. Amén. De todo mi corazón. ¿A dónde está el corazón? En el interior. ¿Sí? Aquí está la torre de control de Satanás, donde se libera la batalla. Pero acá dice, en tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. ¿Está? Tanto los buenos como aquellos que tú o yo no queremos caminar, a aquellos que nos llenan de gozo y alabanza, y aquellos en los cuales pasamos tristeza, amargura. Amén. También tenemos que reconocer que en esos caminos está Dios. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Es decir, que caminaré confiado. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de Él. Amén. Dios nos ayude. Apártate de Él. Amén. Gloria a Jesús. Y si no, tenemos un consejo y una palabra muy importante. Si uno se inclina hacia su propio entendimiento, entonces seguro que se saldrá del camino. ¿Está? No se puede apoyar tampoco en la prudencia de alguien, más cuando se trata de la vida, que es
vida eterna. La única manera es apoyarse en su palabra. Sí, Señor. Bien, entonces ahora con esto vamos a regresar ahora al libro de Génesis, al capítulo 39, dándole gracias al Señor por tenernos aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sabiendo que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias al Señor. Observemos detenidamente sobre cuando nada parece tener sentido. Amén. Y para esto nos vamos a ubicar en los días de José. ¿Quién era José? José era un varón elegido, amén, entre todos sus hermanos, por Dios, y apreciado por su padre. ¿Es verdad eso? Estoy tratando de abreviar para no tener que ir cita por cita. Usted ya conoce esto. Su padre le hizo una túnica, amén, de 7 colores. Le hizo una túnica, amén. Y él era diferente a los demás, amén. Por lo tanto, sus hermanos, ¿qué sucedió con sus hermanos? Llegaron a odiarlo. Llegaron a tener, no querían tener y saber nada con él. Por lo tanto, ellos programaron la muerte, amén, ¿de quién? De José. Amén. Y cuando ya estaban para que eso sucediera, uno de ellos dijo, no, que nuestra mano no sea manchada con sangre. Y lo sacaron y lo vendieron ¿a quién? A unos ismaelitas que iban pasando como esclavos. Todo esto era muy oscuro en aquel momento. Présteme atención, era muy oscuro lo que estaba sucediendo en aquel momento. Era tan oscuro que ni José sabía lo que estaba pasando, siendo que tenía la capacidad y era un hombre, un varón, en la cual Dios le había dado la gracia para ser un soñador. Interpretación de sueños. Amén. Pero esto, Dios no se lo había mostrado. ¿Me está siguiendo? Se lo había ocultado. Porque podría Dios haberle revelado a José y le dicho, mira José, te van a echar a la cisterna. No hagan resistencia. Después van a venir unos ismaelitas, te van a llevar a Egipto, porque yo tengo para vos en el futuro una bendición, bla, bla. ¿Le podría haber dicho? Sí, pero no lo dice. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Entonces dice que él fue llevado, ¿a dónde? A Egipto. Gloria a Jesús. Amén. Él fue llevado a Egipto. Y por ende fue vendido, por supuesto, a aquel oficial, su nombre era Potifar. Y nosotros vemos que acá nos relata la Escritura de cómo, aún siendo un esclavo vendido, llegó el momento en que este varón, Potifar, le dio la autonomía para que él fuera un administrador de todos sus bienes, en la cual dice que él no tenía que preocuparse porque todo lo manejaba ¿quién? José. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Es decir que ahí estaba Dios. Pero en ese transcurrir
de José, lo menos que sabía era que Dios estaba allí. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Escuche bien. Toda la gloria sea para Dios. Porque el versículo 3 dice, y vio su mano, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces halló gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Gloria a Jesús. Mi hermano y mi hermana, un escogido de Dios antes de la fundación del mundo, aún apenas nace, y por supuesto luego es criado por sus padres en la línea natural, ese tabernáculo, ese cuerpo donde va a morar la simiente. Desde el preciso momento Dios se hace cargo de todo lo que pueda suceder en la vida de ese hermano o esa hermana, aún de bebé. Amén. Así que yo vuelvo a decir lo mismo. Muchos padres o sus padres nunca supieron cuál era el programa de Dios para ustedes. Pero Dios sí. Pero si lo supieran, o Dios le hubiera permitido saberlo, ellos hubieran sabido el privilegio que Dios les había dado. Amén. Dios siempre va a tener un tutor, como José con Jesús. Amén. Gloria a Dios. No se me duerma. Y vio su mano, porque de acá voy a empezar a señalarle a los diáconos que vengan y lo... O si no, cuando haga así, que haga así, y señale, van a venir con un vasito con agua. ¿Me entienden? Amén, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, vemos que le dio gracia, le servía, le dio a cargo su casa y todo lo que tenía Jehová. Bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. ¿Estaba Dios con él? Pero no lo sabía. Amén. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿por qué lo hizo así Dios? Porque permitió que fuera de bella presencia. Lo podría haber hecho un judío bien feíto, con nariz chueca. Escuchen los sabios y entendidos. Escuchen. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Por qué puso los ojos en José? Mire si muchos varones se dieran cuenta de esto y no anduvieran, qué lindo que soy.
no sé qué. Perdonen, no, pero es para poner un ejemplo. Dicen que el oso, ¿cómo dice el dicho en el mundo? Más hermoso. Pero oiga, ¿usted le parece quizás esto algo un poco sornástico? Pero no es así. No es así. Porque Él, a Jesús, no le hizo belleza alguna. Dice así en una palabra. ¿Y por qué no lo hizo? Gloria a Dios. Justamente porque en Él estaba su naturaleza. Había propósito. Entonces vemos acá que Él a José, amén, le dio una cierta característica. Esa característica tenía un propósito. ¿Sabe cuál? Justamente el propósito era que la esposa, mujer de su amo, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Quién era ella? Si Potifar era su amo, ella era su amo. Él era un esclavo. Podría José haber dicho, bueno, es mi ama. Y yo soy un esclavo. Si como esclavo, tengo que obedecer. Amén. Entonces él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Es decir, todo podés tener autoridad, menos, ya el amo le había dicho, menos mi esposa. ¿Fue que se lo había dicho? Se lo había anticipado. Amén. Gloria a Jesús. Dios le dijo a Satanás, tócale todo a Job, menos el alma. Amén. Este fue otro hombre que pasó por esa porción de que lo que estaba sucediendo al principio para él parecía que nada tenía sentido. ¿Por qué? Porque según lo que Dios le dijo, escuche, según lo que Dios le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Entonces, si le dijo que era lo que, y cómo él era para Dios, Job para Dios, para Job no tenía sentido que le estuviera pasando lo que le estaba pasando. Pero sí tenía sentido para Dios. Amén. Y es muy importante que usted escuche lo que Dios está diciendo, que estemos escuchando, porque consideramos y declaramos ser la esposa de Cristo. Amén. Y ahí donde tenemos que tener mucho cuidado para poder evaluar. Y por eso es que Dios nos va a enseñar cómo y de qué manera hacerlo cuando parece que las cosas no tienen sentido. O no tiene, cuando nada parece tener sentido de lo que me está sucediendo. Amén. Sí, para mí. Pero si
lo tiene para Dios, pues yo tendré que entrar, tendré que llegar al lugar en donde Dios me va a responder. ¿Por qué sucede esto, esto, esto y esto? Me lo tiene que dar, porque Él está detrás del negocio. Amén. Sí, mi hermano, si no siempre vamos a estar en una evasiva, siempre vamos a estar en una nebulosa en cuanto a la elección, predestinación y en cuanto a nuestra vida. Vamos a estar allí y no va a haber una seguridad en la que debemos tener como que realmente tenemos la autoridad como esposa. Amén. Bien, Dios nos ayude. Ahora te escuchen las palabras de José. Pero cuando tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dos cosas. ¿Por qué haría este gran mal? Cuando ya su amo le había dicho todo, menos mi esposa. Amén. Pero a su vez, él dijo, y pecaría contra Dios. Dos cosas, haría un gran mal a su amo, pero pecaría contra Dios. Y dice que ella continúa insistiendo, según dice el verso 10, para ir abreviando. Amén. Y José no le escuchaba para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Entonces, un día, ¿qué sucedió? Entra José para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. No hay casualidad. ¿Me estás escuchando? A ver, voy otra vez a decir lo mismo. No había nadie, entonces no hay casualidad. ¿Por qué no había nadie? Porque detrás de eso, ¿quién estaba? Sí, pero ¿quién más estaba? Dios. ¿Cómo va a estar Dios? Sí, estaba Dios. Porque Él tenía que ir a parar a la cárcel. Espero que nos dé el tiempo, nos quedan pocos minutos. Él tenía que ir a parar a la cárcel. Y no había otra manera porque ante su amo, y le había dado todo, y lo había hecho mayordomo, ¿qué podía hacer si él tenía todo ahí? Amén. Dios nos ayude. Pero ahí estaba aquella mujer. Y ese día que no había nadie, ¿verdad? Allí. Entonces, la Escritura dice que no había nadie de los de la casa allí. Entonces ella lo asió, es decir, ella lo tomó por sus ropas. Es decir, ya se había agotado todas las formas o maneras que ella podía conseguirlo y no había podido, entonces dijo, bueno, acá. Amén. ¿Qué hubiera hecho un hombre en aquel momento? Cuando no había nadie. Sí, no hay nadie en la casa. No hay nadie en la casa.
hasta que el enemigo astuto usa sus herramientas, en la cual solo como José entendió esto, pero tenía que llegar, llegó al lado de ella para estar con ella. Entonces ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. ¿Cómo escapó? Desnudo. Ahora cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa. Amén. Y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz gritando, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José, sígame atentamente, hasta que vino su señor a su casa. Entonces él le habló, ella, las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Amén. Amén. Hoy le dicen violarme. Pero había sido la inversa, ella se lo había querido violar a José. Amén. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí, huyó y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor. Es decir, que ese aprecio, esa parte que Dios había permitido que estuviera en Potifar, a causa de eso, se terminó. Amén. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ahora escuchen. ¿Podrá José en ese momento haber pensado, nada parece tener sentido? ¿Cómo? Me escapé, no accedí, estaba como allí como un hombre que me habían puesto como protestante, sobre todo el aprecio. Y ahora, Señor, yo escapé. Parece que nada tiene sentido, ahora voy a ir a la cárcel. Señor, yo te sirvo. Señor, yo asisto, vengo a las reuniones. Doy gracias a Dios por lo que recibo, por la misericordia de Dios. Me revela los misterios, me habla sobre la base de los truenos y toda esa gloriosa gracia que recibo. ¿Y ahora por qué me está pasando esto?
Bueno, si no lo tuviera, oigan aquí, si no lo tuviera, yo sería simplemente un oyente más, nada más. Sería alguien que estoy aquí, pero no tengo ninguna participación con el programa de Dios. Entonces no tiene sentido lo que me está pasando. Pero si yo tengo participación con el programa de Dios antes de la fundación del mundo, todo lo que me acontezca tiene sentido para Dios. Gracias, Señor. Alabe a Dios. ¿O no ve que Dios le está hablando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Tiene sentido, Paula. Amén. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, en donde estaban todos los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Primero, amén, su vida era una vida en la que, bueno, por su llamamiento y por lo que Dios le había dado, tenía un cierto lugar privilegiado con su padre. Y un día, sin él haber hecho nada, simplemente haberse rendido a Dios y a su voluntad, sus hermanos, lo sacaron al campo, allí donde el padre lo mandó para que fueran a ver qué estaban haciendo, lo echaron en una cisterna, no murió, lo sacaron de allí, lo vendieron a los ismaelitas, y también en esa porción de su vida, José tendría también el derecho de haber pensado, nada tiene sentido. ¿Por qué esto? ¿Qué hice? ¿Para qué me pasará esto? Amén. Con esto usted se va a dar cuenta que a los escogidos llamados de Dios también pasan circunstancias en las cuales no esperamos. Y entonces cuando estamos en el pedestal de que somos inmunes a los acontecimientos en este mundo, caemos tan fuerte al suelo que nos cuesta pararnos. Toda la gloria sea para Dios. Pero Jehová estaba con José. Gloria a Dios. Él no lo sabía, pero José, Dios estaba con José. Y muchas veces quizás nosotros no podemos ver, miramos más esas circunstancias, vemos que nada tiene sentido y eso nos lleva a pensar que Dios no está con nosotros, pero Dios está con nosotros. Amén. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le dio gracia, tomó a ese hombre de la cárcel y le hizo ver en José algo diferente, en Potifar algo diferente, pero ahí estaba un plan. Por eso siempre apareció algo allí que a José lo llevó a situaciones las cuales él no podía entender.
Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. 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 José, perfección. Gloria a Jesús. Y les comencé diciendo que estamos en la dispensación de la fe. Entonces, cuando hemos alcanzado y estamos en el orden de Dios, más allá de que pase muchas circunstancias, voy a decirte algo. Amén. Hay algo importante en nosotros. En donde usted esté, tiene que haber prosperidad. Amén. Sí, Señor. Es verdad. Dios se encarga, no nosotros. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Le agradecemos al Señor. Entonces ve el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, allí en la cárcel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si para Dios lo que está aconteciendo tiene sentido, y mi alcance no me puede dar, mi alcance de sabiduría no es suficiente para verlo, y entonces estoy envuelto en esa situación en la cual yo expreso lo siguiente: ¿para qué? Si nada tiene sentido. ¿Para qué voy a asistir a la reunión? ¿Para qué voy a orar? Amén. ¿Para qué? Nada tiene sentido. Sí, Señor. ¿Para qué? El jueves el Señor habló de Elías. Sí, para mí no tiene sentido. ¿Me entiende? Pero si para Dios tiene sentido, de cierto y seguro que hasta que llegue el momento en que Dios te lo muestre, vas a tener que, como José, y voy a tener que, como José, pasar muchas situaciones, las cuales van a ser imposibles de entender, pero sí tiene sentido. Amén. Unos minutos y confiamos que la próxima semana vamos a continuar. Hay mucho de esto, hermano. Hay algo muy glorioso que Dios quiere que nosotros lo recibamos porque lo necesitamos. Amén. Ahí entonces, cuando él estaba en la cárcel, fue llevado preso el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Amén. Los cuales ambos tuvieron sueño. Y José le interpretó él sueño. Uno fue ahorcado y el otro fue llevado a la presencia de Faraón. Y aquel que fue llevado a la presencia de Faraón, porque estoy solamente abreviando, después vamos a... Recuerden lo que él le dijo. Acuérdate cuando estés en la presencia de Faraón, háblale de mí. Amén. ¿Quién estaba detrás de eso? Dios.
Porque 2 años después, el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y el sueño de las espigas de trigo. Amén. Y no hubo adivino, y ninguno en Egipto que pudiera interpretar el sueño. Entonces que Dios permitió que fuera a la cárcel, el copero, que estaba restaurado otra vez como jefe, Dios nos ayude, estuviera allí y le dijera: ¿sabe que hay uno en la casa que cuando yo estuve, el panadero y yo tuvimos un sueño, él nos lo interpretó y fue exactamente como lo dijo? ¿Tenía sentido? Tenía sentido. Entonces allí lo sacaron, le cambiaron, le dieron ropa nueva, lo sacaron de la cárcel, ropa nueva, y lo llevaron ante Faraón. Amén. Y de ahí en adelante, amén, después que él interpretó, pasó a ser la mano derecha de quién? De Faraón. Pero esto continuaba. Ahora vamos a concluir. Amén. Continuaba. ¿Por qué? Porque un día llegarían las 7 vacas flacas, y allí es donde él se daría cuenta el porqué de todo lo que pasó. Lo vamos a continuar después. Amén. Pero vaya tomando este consejo. Gloria a Dios. Y vaya orando para que Dios pueda revelarlo, si es que por supuesto usted está pasando este tipo de situaciones, o las va a pasar en algún momento. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Y amamos al Rey. Amén. Amamos a nuestro amado Señor Jesucristo que está aquí. Amén. Gloria a Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Gracias por tu gracia, Señor. Y escuche. Un día encontré algo que, bueno, por supuesto no lo voy a poder compartir ahora. Solamente le voy a